Yo otra vez. Esta vez les quiero hablar de algo que me mueve el tapete porque lo he vivido mil veces en carne propia. Y es algo como que nosotros los creadores de cómic independientes no le damos suficiente validez. Y es el tema del papel. Por ende y por carambola, el de la imprenta. Y ustedes dirán, Chago, pero es que para eso yo busco algo por internet rapidito. Me dan un estimado dependiendo de las páginas que yo hago. Y dale que es tarde. Y ahí que está el primer problema. Miren, el hecho de que nosotros busquemos hacer un cómic de 10 pulgadas y media de alto por 6,75, 8 de ancho, no significa otra cosa que seguir un estándar establecido por las compañías grandes. O sea, en ningún renglón especifica que para que tu cómic sea de éxito o sea visto como buena calidad, de calidad profesional, que tiene que tener las medidas esas. Entonces, dicho esto, ¿por qué todo el mundo vende cuando dicen cómic? ¿Por qué todo el mundo dice que esa es la medida del cómic estándar, chichija? Pues miren, esto tiene que ver mucho con el carácter corporativo del cómic. Voy a dar detalles. Como ustedes saben, desde los 80 temprano, el cómic se volvió algo así como una inversión. Hay personas que realmente se dedican a buscar cómics para luego venderlos a precios más altos a coleccionistas. Esto en el argot de nosotros acá los mortales muchas veces llamamos scalper, que es esta persona que no compra el cómic porque le gusta por convicción de que me gusta leer cómic, sino porque lo ve como una oportunidad de comprar una magazine, una revistita de 4 o 5 pesos en el momento adecuado, esperar 5 o 6 meses y después venderla por 5 o 6 veces su valor. Y esto pues no se le puede culpar a nadie por esto. Pero al pasar eso, crea una serie de engranajes que eventualmente van creando la corporación del cómic, que es la que hace que tú pienses que el cómic tiene que tener una medida específica y no es así. Más detalles aún. Cuando tú vas a la tienda de cómics y vas a comprar el cómic, ¿verdad? Generalmente tú ves esos cómics con las medidas que se llaman Quarter por estándar y ves que todo está hecho para ellos. Por ejemplo, ves que el backboarding está hecho para ellos, ves que la bolsita está hecho para ellos, ves que cuando los vas a mandar a CGC o cualquiera de esas tonterías para decir que el cómic está bien o está mal, ese es el size. Pero la realidad del caso es que esos 6 se hacen así porque las cantidades de cómics que venden Marvel, DC e Image obligan, en cierta forma, a las personas que hacen parafernalia para cuidar los cómics que cumplan con eso, con esas medidas para poder proteger los productos de Marvel y DC. Pero el tuyo no es de ellos. Entonces, ¿por qué simplemente hacerlo de la misma medida y caer en como decimos en Puerto Rico, caer en el pescado de que ya la imprenta te tiene encajado porque es que esa es la medida y te van a decir es que el papel no viene de esa medida, yo lo tengo que cortar esa medida, lo tengo que imprimir, lo tengo que compaginar, lo tengo que grapar, lo tengo que doblar. Cuando tú vienes a ver, te hacen un procedimiento que es lo que los creadores independientes que no están muy empapados caen y empiezan a replicar el mismo proceso. Entonces tú los ves que esta gente empiezan a buscar el papel que usa Marvel y DC, que tampoco es un estándar en los cómics, simplemente es el papel que luego de la revolución de los 90 que hizo Image se vieron obligados a usar todo. Ahí tengo que hacer otra pausa. Antes de los 90, el cómic venía en dos expresiones. Venía el cómic directamente a las tiendas de cómics y el cómic newsstand. El cómic directo a las tiendas, primero no traía barcode, era directamente como que esa tienda ahí, vámonos. Y el material era un poco más brilloso, era un poco más duro, era un poco más llamativo, por así decirlo. Pero el newsstand, que era el que traía el barcode y el que tú veías en el supermercado, de la tienda de revistas,
Pues ese venía en un papel de mucho menos calidad, con una portada un poquito más blanda, los colores un poquito más opacos. Y aunque costaban lo mismo, para efectos de colección, cuando todo esto empezó, el Newstat siempre era más barato porque era más accesible, era más económico a la hora de elaborar. Y el de la tienda pues era un poquito más caro, pues por default. Por lo contrario, el Newsstand era más caro de producir, era un poquito mejor calidad, chichija. Otra variante era que en muchos casos, en muchas compañías, había una diferencia de por lo menos un 16 de pulgada, algo así, en el ancho. ¿A qué te quiero llevar con esto? Cuando vino Image, el Todd McFarlane, que era básicamente el cabecilla, dijo, por los mismos precios que ellos hacen ese cómic, yo puedo aumentar la cantidad y imprimir la calidad de tienda de cómics al newsstand y seguirlo por ahí para abajo. Y esto obligó a que Marvel y DC adoptaran ese tipo de prácticas y eventualmente desaparecieron el newsstand de las tiendas. El newsstand en referencia al tipo de papel y el tipo de producción. Cuando Image se vendió como un independiente, donde cada creador era dueño de sus creaciones, pues muchos independientes de la escena, de las escenas locales, de las pequeñas escenas, cayeron en ese juego de palabras y empezaron a hacer los cómics con ese estándar. Pero hasta ese momento, el cómic independiente venía en cualquier tamaño, en cualquier denominación de color y en cualquier textura. De hecho, hay una cultura enorme de coleccionistas de lo que se llaman zines o magazines o short para magazine, que generalmente son 8,5 por 11 doblado a la mitad, generalmente. En Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, este tipo de medida se le llamó ashcan, por alguna razón misteriosa. Y ese ashcan se utilizaba como un preludio para tú promocionar el cómic grande. Marvel y DC no los usaban porque no tenían necesidad de hacerlo. Pero comunidades pequeñas, por ejemplo, compañías pequeñas, usaban el ashcan para promocionarlo. Y de hecho, en esa época había una revista muy famosa que se llamaba Wizard, que todos los meses traía un ashcan de los cómics más famosos de ese mes. ¿Y eso qué quiere decir? Que de vez en cuando tú tienes que darle para atrás a la cuestión esta de estar pensando como ganado, ¿no? Y seguir a todo el mundo y preguntarte, ¿el proyecto que estoy haciendo realmente tiene que ser en esta medida, tiene que ser a colores, tiene que ser con estos seguimientos? Porque no siempre es así. Por ejemplo, hay cómics que funcionan mucho mejor en un formato de zine o de magazine pequeño o de ashcan en un papel 8,5 por 11 doblado por la mitad. Y esto no es otra cosa que adaptar tu producto a algo que te haga lógica a ti. Entonces, al tú hacer esto, tú entras en una dinámica distinta porque rompes las cadenas del estándar establecido por la corporación grande. Y al hacer esto, creas tú tu propio estándar. ¿Qué te detiene ahora? Cuando tú vas a hacer un cómic, generalmente lo que te detiene son 3 cosas: el capital para impresión, el lugar de venta y conseguir un público. Las últimas 2 básicamente se resuelven solas. Una vez tú tienes un producto, es fácil moverlo. El problema está en hacer el producto y en conseguir la imprenta. Entonces, cuando tú le dices a la imprenta que tú quieres hacer un cómic en un papel 8,5 por 11 y que tú los grapas y los doblas, que no es problema, ahí empiezan las discrepancias. Porque la persona de la imprenta va a querer obviamente acaparar el dinero de lo que quieras hacer, y eso está muy bien, ese es su negocio. Pero a lo mejor en tu presupuesto tú puedes lograr hacer un cómic mensual si lo hicieras 8,5 por 11 con la portada a colores y el interior blanco y negro. ¿Por qué? Porque no tienes que colorear, no tienes que esperar a que de la imprenta te quede bien o mal, no tienes que enviar no tienes que enviar el producto a Cablan y ese tipo de cosas. Entonces tú puedes hacer lo que hace básicamente la vieja escuela de los cómics independientes, que es comprar una impresora, un printer y usarlo tú mismo. Es algo que, como dije en un short hace poquito,
Se nos olvida mucho. La palabra independiente significa que dependemos de la gente lo menos posible. Si es que no dependemos de la gente para nada, para la producción del cómic. Yo te dejo esa bolita ahí para que juegue con ella en tu mente un ratito y analices la siguiente pregunta. ¿Realmente es necesario que tu cómic cumpla con un estándar establecido por una compañía que puede comprar 10 millones de los cómics que tú haces y no tener mella? Realmente tenemos que cumplir con un estándar que no está establecido para nosotros, sino que está establecido para una empresa que no responde a nuestras necesidades. Y esto no te lo digo porque me creo que sepa más que tú, te lo digo porque realmente quiero compartir lo poquito que sé contigo para que progresemos juntos aprendiendo los unos de los otros y en un futuro no muy lejano pueda cambiar mi colección de cómics por cómics de Hispanoamérica. Los llevo.